hermanos, podemos orar para compartir una reflexión acerca de un versículo de hoy. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por este nuevo día y por la posibilidad de, a través del video, compartir un versículo con mis hermanos. Te agradezco y que sea para la gloria de tu nombre, Padre, y para motivación a cada uno de nosotros en la medida que vos lo dispongas. Te damos muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo es el de Hechos 4:20. Dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bueno, esto lo dicen el apóstol Pedro y con el apóstol Juan, que habían sido arrestados a consecuencia de un milagro del cual habían participado, que está se relata en Hechos capítulo 3, que es: ellos están en la puerta del templo llamado La Hermosa y hacen un milagro ahí, que es la sanidad de un cojo, una persona inválida de nacimiento. Y bueno, consecuencia de este milagro, ellos dan un discurso, un mensaje al pueblo, y bueno, muchas personas creen a través de ese mensaje y conocen al Señor como 5.000 personas. Vienen las autoridades, los jefes de los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley, los llevan presos, los detienen a consecuencia de que estaban hablando del Señor Jesús. Y bueno, hay cosas notorias que pasan, muy notorias, que tienen que ver con cómo comienza el mensaje, que ellos le piden al cojo, cómo comienza el milagro, que ellos le piden al cojo que los miren. Yo creo que porque la emoción de lo que iba a pasar, se iban a perder, se podía, ellos, es decir, entre multitud que podía haber en Jerusalén en esa hora, no sepan quién fue el que los sanó, quiénes fueron los que participaron en este milagro de sanidad. Y entonces, por ese motivo, Pedro le dice: míranos. Y él los miró atentamente. Y ahí les dice: bueno, en el nombre del Señor Jesús, ponte de pie. Toma la mano derecha, de la mano derecha, y les dice: en el nombre del Señor Jesús, ponte de pie, y lo que tengo te doy, ponete de pie. Y ahí se puso al instante de pie y le afirmaron los tobillos y los pies, y el hombre se puso a saltar y entraron saltando, alabando a Dios por el templo. Es algo maravilloso, pero Pedro y Juan, yo creo que este hombre lo agarraron a Pedro y Juan, y ellos fueron con este hombre a dar el mensaje. Este hombre es un hombre muy conocido. Hacía mucho tiempo que estaba ahí en la puerta del templo pidiendo limosna, y las personas que iban al templo lo veían, ya era muy conocido. Era un cojo de nacimiento. El hombre, al final del capítulo 4, dice que era un hombre que ya tenía más de 40 años, tal vez hacía 30 años que estaba ahí en la puerta, porque como lo llevaban, tal vez lo llevaban los padres o los tutores, los que lo tenían a cargo, lo llevaban a la puerta desde muy niño, a lo mejor de 10 años, 11 años. Y así que hacía muchos años, era una persona muy conocida. Y bueno, lo llevan preso al apóstol Pedro y al apóstol Juan,
y al otro día lo hacen compadecer, vienen todas las autoridades y los hacen compadecer ante el concilio para darles una sentencia. Y ahí empieza Pedro y Juan a decir, nosotros, y les hacen una pregunta, y la pregunta que les hacen los maestros de la ley, los sumos sacerdotes, los escribas, y toda la familia de los sumos sacerdotes, de Anás y Caifás, estaban ahí, muchas autoridades, y la pregunta que le hacen está en función del mensaje que quieren dar Pedro y Juan, que es que el milagro que sucedió no es obra de humanos, de ellos, no somos nosotros. ¿Por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué creen de que esto que sucedió fue por nuestro poder y nuestra piedad? Sino que la pregunta que le hacen las autoridades poniéndoles a ellos en medio, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y acá hay algo muy curioso que nos llama a nosotros como iglesia a poder encarar nuestro mensaje, que es Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empezó a decirles, ustedes nos están juzgando a nosotros por la compasión, porque un hombre que era cojo de nacimiento ahora está sanado. Por eso nos están ustedes trayendo a juicio. Sea notorios a todos el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces dice que viendo la valentía, el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran gente que no tenían letras, que no eran personas de entre la gente, supieron de que habían estado con el Señor Jesús. Y al ver esto que la gente había visto, ¿no?, a este hombre sanado, no podían hacer nada para juzgarlo, para condenarlo. No, era evidente de que este hombre estaba sano, y que entonces los sacaron del concilio y ellos debatieron, ¿qué vamos a hacer? El pueblo vio de que lo que pasó, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Llamémoslos y digámosles que no pueden hablar más del nombre de Jesús. Y fue eso, lo llamaron y les dijeron que no podían hablar más en ese nombre. Y entonces Pedro y Juan respondieron, ¿por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Ellos les amenazaron y los soltaron, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y este hombre, bueno, ahí relata de que era un hombre que tenía más de 40 años y que era cojo desde que nació. Y entonces acá hay algo maravilloso, ¿no?, de que este milagro, de que Pedro habló lleno del Espíritu Santo, de que lo que estuvo presente fue la compasión que hubo en el Señor Jesús durante todo su ministerio.
la compasión que tuvo con el paralítico de Betesda, que lo vio hacía 38 años que ese hombre estaba paralítico. Ese hombre tampoco ejerció fe. Fue el Señor Jesús que actuó y despertó la fe en este hombre. Le preguntó, recuerden, ¿qué quieren? Eso está en Juan capítulo 5, lo podemos leer, lo que sucedió. El Señor tuvo compasión. El propósito del Señor no fue la fe, el motivo no fue la fe, sino que Dios tuvo el propósito de haberlo sanado fue que el hombre vea la compasión. ¿De quién viene la compasión para nosotros? La compasión viene del Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar cuando le hablamos a la gente, que evidentemente, como Pedro lo hacía en cada uno de sus mensajes, de los 2 primeros mensajes, es hacerla responsable a la gente que escuchaba por lo que pasó con el Señor Jesús. Y es lo que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el objetivo de Pedro no era el que la gente se quede con el arrepentimiento nada más, sino es mostrarle también el ministerio central del Señor Jesús, que es el ministerio de la justificación, porque les dice que si ellos se arrepienten, si ellos se convierten, van a recibir el perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Y esto es maravilloso, hermanos, en saber de qué ese es nuestro mensaje, es poder hablarle a la gente de lo que es el pecado, de no tener en cuenta a Dios, de que la esencia del pecado es que nosotros no tenemos en cuenta a Dios, hacemos las cosas sin tener presente a Dios. Y eso fue lo que pasó, por lo cual el Señor Jesús murió en la cruz y que les dice, ustedes lo llevaron ante Pilato, en el primer discurso les dice, ustedes lo llevaron ante Pilato, Pilato lo quería soltar al Señor Jesús y ustedes insistieron para que lo maten. El Señor Jesús lo mataron. Fueron ustedes, pero al tercer día resucitó y vive el Señor Jesús. Dios lo resucitó de los muertos. Y es el que hizo esto, el que tuvo compasión de este cojo. Así que, esos mensajes, me gustaba repasar eso, y cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, el Señor Jesús oró por nosotros para que nosotros seamos uno. Y eso lo dijo en el capítulo 17, antes de ser arrestado el Señor Jesús para que lo crucificaran. Seguramente todas estas cosas sonaban en la mente, en el corazón de los discípulos. Mas no ruego solamente por estos, oraba el Señor Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, el Señor Jesús oró para que seamos uno, hermanos, y también me gustaba repasar que podamos leer el capítulo 4 de Efesios, como para, no lo vamos a leer ahora, pero lo que ahí habla el apóstol de cómo tenemos que hacer para convivir y entre nosotros, para que se vea en nosotros el Señor Jesús. Muchas veces podremos dar un discurso y otras veces tendremos que estar parados, como lo hacían los discípulos en el principio, cuando empezó el primer discurso Pedro, que separaban los discípulos. Cuando Pedro y Juan se pusieron de pie, los 11 discípulos se pusieron al lado de pie y de ahí Pedro comenzaba a hablar. Estamos juntos y para estar juntos tenemos que estar juntos de verdad,
Y ahí Efesios 4 nos habla de qué manera hacerlo. Y también nos dice de que cada uno de nosotros, como lo viene hablando Pedro en sus discursos, todos vamos a recibir el perdón de nuestros pecados, los que creemos en el Señor Jesús, el perdón de pecados, y vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos tenemos dones. Tenemos los dones básicos, cada hijo de Dios tiene los dones básicos como para poder servir y dar el mensaje y no callarse en este tiempo que estamos viviendo. La gente tiene que escuchar este ministerio maravilloso que es de la justificación, y Dios nos saca de la cárcel como lo sacó a Pedro y a Juan, y lo dice ahí en Efesios 4:8, que el Señor Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y bueno, Pedro y Juan salieron de estar presos. Hay muchas personas presas en un montón de dolores, en un montón de situaciones de la vida que vos seguramente conocerás. Yo conozco personas que durante 40 años, 50 años no pudieron terminar con una situación, perdonar, y fueron prisioneras de eso durante toda su vida. Y no podían, el mensaje del Señor Jesús no lo podían recibir. Tal vez nosotros, sabiendo de lo que el Señor Jesús oró por nosotros, teniendo estos consejos de la palabra, de cómo debemos hacerlo, podemos tener esta alegría de liberar a muchos que están prisioneros, cautivos, y que el Señor Jesús lo llenó todo con su presencia y nos dio a nosotros este ministerio que sea para la gloria del Señor, que podamos encontrar la forma de estar juntos, de poder llevar este glorioso mensaje a muchas personas para la gloria de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos, hasta pronto.